Serena. Capítulo 12. Relación por necesidad. Raúl, ese pequeño tramposo, ¿cuánto tiempo había pasado ya desde que le había dicho que trajera a Acer? Diablos. Serena ya estaba perdiendo la paciencia y a este paso simplemente lo buscaría ella misma, pensó, avanzando por el largo corredor de la galería. Sin embargo, de un momento a otro, una gran pintura empotrada llamó su atención. Era una pintura que ella conocía a la perfección, pero lo que no entendía era por qué estaba allí en esta exposición de arte. Serena estaba segura que estas eran de las pocas pinturas que Acer no había vendido, y lo sabía porque su precio en ese entonces ni siquiera era lo suficientemente alto para considerarlo. Es más, aquel cuadro seguía colgado en el salón del primer piso de la mansión Serenity. ¿Qué demonios significaba todo esto?, se preguntaba Serena, pero entonces la voz de Dia llegó desde atrás. He oído que solías bailar ballet en tu juventud. Quizás sea por eso que esta pintura en particular llama tu atención. Y nuevamente las dudas se alzaron sobre Serena. ¿Dónde estaba Acer y por qué el rostro de esa mujer lucía tan mal? ¿De qué habían hablado esos dos? En cualquier caso, eso no era lo prioritario ahora. ¿Cómo podría no llamar mi atención cuando claramente esa pintura me pertenece? El tono y expresión de Serena no dejaba margen a dudas. Quizás se trata de un error. Yo misma compré este cuadro. Lo sé bien porque la historia detrás es particularmente memorable. Verás, el autor de esta obra es Marianne de Saint. Lo sé muy bien, interrumpió Serena. Fue una artista huérfana que empezó su vida artística cuando un profesor de arte puso sus ojos en ella. Sin embargo, ella murió de una enfermedad crónica mucho antes de que su nombre fuera conocido en el mundo artístico. Lo sé perfectamente porque mi madre fue una de sus primeras patrocinadoras. Y lo que veo aquí en definitiva es el cuadro de Marianne, argumentaba Serena. Un poco más allá, varias personas se arremolinaban a su alrededor generando un ruido incesante con sus susurros curiosos. ¿Qué está pasando? ¿Hay dos pinturas idénticas? Serenity y Lauren están en desacuerdo. Dios mío, si una de las dos miente, sin duda eso dañaría la imagen de una u otra. Se repetían las voces de aquí y allá. Dia, que estaba atenta a eso, parpadeó indispuesta a dejarse arrastrar por la marea de voces y ser tachada como una mentirosa. Así que, alzando su voz por encima de cualquiera, expresó: Señorita Serena, yo misma adquirí ese cuadro del taller de Marianne. Lo sé porque compré todo el taller. Ella jamás tuvo pupilos, así que no existían réplicas. Además, el cuadro está firmado por ella y si es necesario, puedo mostrarte el certificado de autenticidad que adquirí en la compra, argumentaba ella, para luego agregar con una sonrisa conciliadora: Ay, querida, descuida. En este rubro es muy común caer en manos de falsificaciones. No tienes por qué sentirte mal si existe gente perversa que está muy dispuesta a engañar. ¿Cómo podría saberlo alguien que desconoce del tema? Y claramente esa era una puya directa. No, Dia. Te estás metiendo con la persona equivocada. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que la pintura que le pertenece a mi familia es una falsificación? ¿Cómo se atrevía? Bueno, solo me redimo a los hechos, respondió Dia, logrando que Serena apretara los puños conteniendo su ira. En ese caso, creo que es necesario darte mayores detalles de ese hecho. Esta pintura es un encargo que mi madre solicitó directamente a Marianne, ya que se trata de un retrato hecho para mí. Esto significa que no puede tratarse de un error, dijo Serena. Sin embargo, en medio de sus afirmaciones, los murmullos persistieron con su constante ritmo agitado, y la interrogante más precaria surgió: ¿quién era la poseedora del original? Por supuesto, las apuestas no se hicieron esperar tampoco, las cuales fueron presentadas sin demora y con descaro. Bueno, si es como dices, debe existir un documento que muestre la solicitud de tu madre, ¿no lo crees?, argumentó Dia sin perder la sonrisa, y desafortunadamente no había nada de eso. El cuadro de la bailarina de Marianne de Saint era más bien un acuerdo mutuo y verbal. No existía un contrato de por medio porque había sido la misma Marianne quien había sugerido hacer el cuadro en primera instancia. Esto como una muestra de gratitud hacia su madre por todo su apoyo. Pero el hecho de que no existiera tal documento no quería decir que todo fuera una mentira, y tampoco dejaría que esta mujer embarrara la memoria de su familia, ni de su madre. Hagamos una comprobación entonces. Creo que es justo y será lo mejor para ambas partes si se realiza una reevaluación en vez de limitarnos a hechos unilaterales. La persona que demuestre que su pintura es falsa deberá hacerse responsable por lo que se ha hablado aquí y ahora. ¿Y bien? ¿Aceptarás? Ante sus palabras, la sonrisa de Dia solo se amplió mucho más. De acuerdo, hagámoslo, concedió Dia. Y así,
Como los murmullos de aquel día se expandieron como la pólvora, también lo hicieron los artículos de McKean. El titular de la imprenta resaltaba en negrita: Serenity versus Lauren, ¿verdad o falsedad? ¿Quién posee el original? Sí, era un título fascinante que llamaba a las masas sin duda. El problema era que esos desgraciados de McKean ya estaban ensuciando el nombre de su familia, asegurando que todo debía tratarse de una mentira descarada por los Serenity. Esas ratas asquerosas. Seguramente alguno de las 8 familias debía estar detrás de esto, pero ¿cómo rayos pudieron imprimir una historia como esta tan pronto? Ni siquiera había pasado un día entero. Maldecía Serena, totalmente frustrada y cargada de palabras malsonantes. Pero toda su frustración no se debía únicamente a eso, sino porque frente a la vista de todos, era obvio que la que poseía todas las pruebas era Dia, quedando ella como la mentirosa. Pero no solo eso, sino que hacían ver como si su madre y Serena fueran unas ignorantes del arte. Malditos bastardos. ¿Qué debía hacer ante esta situación? Pensó Serena, llevándose una mano a la cabeza, y tras una breve deliberación, lo decidió. Necesitaba un trago, uno dulce y bastante fuerte. Minutos después, Serena miró todo el repertorio de bebidas que tenía a su disposición, pero mientras elegía una, fue consciente de que en realidad nunca se había atrevido a beber sola. De hecho, aquel hábito había empezado desde que Frederick había llegado a la mansión, y cuando lo hacía, era solo para aliviar un poco su estrés, ya sea en un bar, en algún evento o en casa. Y siempre que lo hacía, Frederick solo se limitaba a beber agua. En realidad, ella jamás se había preguntado por qué él jamás bebía alcohol cuando estaba con ella. ¿Tendría acaso malos hábitos cuando se embriagaba? Bueno, eso daba igual, ya que ahora mismo se encontraba en el resguardo de su hogar. Así que, ¿qué podría pasar? Además, ya no podía llamar a Frederick, ya que las cosas entre los dos ya no eran igual. No obstante, horas después, Serena recibió la visita imprevista de alguien que no esperaba. ¿Qué haces bebiendo sola? Al alzar la mirada, Serena frunció ligeramente el ceño sin estar segura de la razón que había traído a Isar hasta allí. ¿O es que pretendía ponerse a beber como aquella vez? ¿Tú qué haces aquí? ¿O es que vienes a beber otra vez? Respondió Serena. Su lengua se sentía pastosa con cada sílaba que dejaba salir. Por otra parte, era claro que ella ya estaba bastante ebria. Sus mejillas sonrojadas y la forma enredosa en que su lengua soltaba sus palabras era evidencia de ello. Además, era obvio que debía estar muy molesta en estos momentos, pensaba Isa. Ya se había enterado por los periódicos e incluso Raúl lo había puesto al tanto de la discusión que Serena y Dia habían tenido en la galería. Ya sea Víctor o Dia, Isa realmente no quería que Serena mantuviera ningún tipo de contacto con esos dos, pero tal parecía que las cosas seguían complicándose más y más. Pronto se iniciará la construcción del hotel en la playa. Necesito colocar un nuevo título al contrato, así que te buscaba porque pensé que sería mejor si tú te encargabas de ello, pero al parecer no es un buen momento, dijo él avanzando lentamente. Al otro extremo, el espíritu de lucha de Serena despertó como era usual. ¿Qué? ¿Dices que estoy borracha y por eso no puedo? No, él no había dicho nada de eso, pero su lengua que seguía enredándose la delató otra vez. Aún así, decidiendo ignorar su evidente mal humor, Isar se sentó en el sofá y tomó la botella de licor que ella había elegido. Sabor a fresa. El cóctel ni siquiera tenía un porcentaje alto de alcohol, pero Serena parecía tener poca resistencia a este. Además, ¿cómo supo ella que él también solía beber a solas? ¿Cómo sabías que bebía solo? Preguntó él lleno de curiosidad, y la respuesta de ella no se hizo esperar. Porque te vi. Sí, lo vi todo. Estabas tan ebrio que me llamaste por el nombre de esa mujer. Así que había sido eso. Isar tenía un vago recuerdo de aquel día. Todo había estado tan borroso que pensó que se había tratado de un sueño. Evidentemente te confundí con otra persona, explicó él sin saber por qué últimamente tenía esta necesidad de hacerlo con ella. Eso es obvio, pero mi pregunta es, ¿por qué no estás bebiendo ahora? Tal parece que esa persona ha vuelto después de años. Y tal parecía que Serena se volvía más curiosa cuando bebía, pero la verdad era que Isar mismo no se había planteado esa pregunta hasta ese momento. Y mientras reflexionaba al respecto, Isar reconoció que durante muchos años, Dia había persistido en su memoria como un recuerdo desagradable y doloroso, provocándole un malestar del que no había podido liberarse. Así que solía buscar el alcohol para tratar de apagar esa molesta sensación. Sin embargo, ahora que había podido enfrentar a Dia,
esa molesta sensación parecía haber desaparecido finalmente, por lo que el alcohol ya no era necesario. No obstante, ¿cuánto alcohol necesitaba Serena en estos momentos? Mientras tanto, en otro lugar, Zoe le daba las indicaciones a Frederick con respecto al cuadro de la bailarina. Mañana por la mañana vendrán a realizar la evaluación. Además, en pocos días se dice que se subastará un cuadro muy importante, así que no olvides dejar vacío el almacén número 3, ¿de acuerdo? En caso de que ganemos la puja. Comunicaba a Zoe. Por otra parte, ella también le indicó que Serena ya estaba al tanto de lo que Frederick había descubierto en el almacén con respecto al dinero y la pintura encontrada en su última puja, por lo que las investigaciones estaban en curso de manera bastante discreta. Sin embargo, existían ciertas cosas que Frederick quería hablar personalmente con Serena, pero tal parecía que ella se negaba a verlo y siempre mandaba a Zoe como su intermediaria. Así que, a fin de tratar de tener solo un momento con ella, Frederick preguntó dónde estaba en esos momentos Serena. Bueno, la señora Serena ha estado un poco estresada por los últimos acontecimientos, así que ahora mismo debe estar en el salón bebiendo un poco. Al oír su respuesta, Frederick volvió a preguntar si Serena se encontraba sola. Ella nunca había bebido sola en su vida, y en respuesta, Zoe le informó que era muy probable que Iser estuviera con ella en ese mismo momento. Y saber eso, se sintió como un trago amargo. Serena no tenía buenos hábitos para beber, y que esos dos estuvieran juntos... Serena, ya has bebido suficiente, mejor ve a dormir ahora. Fue la orden súbita de Iser lo que solo logró que ella frunciera el ceño en disgusto. No lo haré, estoy muy molesta y necesito beber, y voy a hacer lo que yo quiera. Esa mujer es tan... No puedo creer que me hiciera ver como una mentirosa ignorante sin tener una sola prueba. No solo me humilló a mí, sino también la memoria de mi madre, y jamás voy a permitir que se metan con los míos. Farfullaba encolerizada, y en contraste a ella, Iser la miraba con calma y en control mientras le preguntaba qué haría si los resultados de la reevaluación salían a favor de Dia. ¿Qué harás entonces? Tras escucharlo, la mirada de Serena se agudizó e impulsivamente se levantó de su lugar caminando lentamente hasta acercarse a él e inclinarse. Ese había sido un movimiento que Iser no había esperado, como tampoco la sonrisa medida en el rostro de Serena. ¿Por qué sonreía tan de repente? Así que tú también lo crees, comenzó diciendo ella. ¿También crees que miento, Volvió a hablar, pero esta vez tirando de su corbata un poco más cerca de ella. El acto había sido un poco agresivo, a decir verdad, ¿sí? Totalmente inesperado, pero sinceramente no podía decir que le molestara. Pensó Iser mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Quién hubiera dicho que esta linda princesita tenía malos hábitos para beber? ¿Perdiste la cabeza? Gritaba Igor Laurent, cabeza de los Laurent y exdirector de las galerías Laurent. Todo su mal humor se debía al escándalo en el que se habían visto envueltos gracias a las acciones de su estúpida hija. Padre, no es la gran cosa, deja que te explique. Trataba Dia de tranquilizarlo mientras le explicaba que ella se había hecho con las pinturas de Marianne Desain después de su muerte y justo cuando estas comenzaron a volverse famosas. Sabes bien que la primera en comprar su taller fui yo. Además, todas las pinturas tenían su firma y un certificado de las Bellas Artes, lo que da testimonio de su originalidad. Por favor, confía en mí. La pintura que está en nuestro poder no es falsa, aseguraba Dia, aunque su padre no se mostró más tranquilo por ello. Y es que no solo era el nombre de su trabajo de toda la vida lo que estaba en juego, sino la confianza que la gente tenía en ellos como una galería de arte de renombre. ¿Qué no lo estás entendiendo? Si el fallo sale a favor de nosotros, los Serenity podrán decir que solo se trató de un error inocente. Pero si es lo contrario, ¿crees que podremos decir lo mismo? ¿En qué estabas pensando? Seguía maldiciendo al anciano. Ese, su padre tenía toda la razón. Ella tampoco había esperado que las cosas se torcieran de esta manera, pero una vez la gente comenzó a hablar, ella simplemente no había podido dar marcha atrás. Además, tampoco podía volver a decepcionar a su padre y permitirse perder el puesto de directora por el que tanto había estado luchando. Escucha, padre, esto puede ser beneficioso para nosotros. Después de los resultados y si se confirma que nuestra pintura es la original, la credibilidad de la galería y el valor de la pintura aumentarán por igual. Confía en mí. Tomaré esta situación como una oportunidad. Haré que Laurent gane mayor confianza. Volvió a prometer ella. Y ante sus palabras, Igor farfulló su respuesta aún sin sentirse convencido por ellas. Más vale de que sea así, Dia. No quiero que me vuelvas a mentir.
Ese, definitivamente, no sería así, se dijo a sí misma Dia. Mientras tanto, en otro lugar, Isar miró fijamente a Serena mientras la sostenía por la cintura y soltaba. Sé que no estás mintiendo. Lo que digo es que incluso si tu pintura es la original, puede que no sea fácil demostrarlo. La persona que realice la comprobación debería ser alguien imparcial. Pero ¿qué sucede si están del lado de los Laurent? Entonces, los resultados podrían ser diferentes a los que esperas. ¿Comprendes lo que digo? Los periódicos se habían encargado de difundir la noticia por todo el reino, y a este paso era seguro que Igor Laurent ya supiera sobre la noticia, y siendo así, Isar estaba seguro de que Dia usaría cualquier medio para hacer prevalecer su verdad, sin importar que tuviera que recurrir al fraude con tal de no volver a decepcionar a su padre, porque si algo estaba seguro era una cosa. Si el lema de los Grayson era obtener lo que querían haciendo lo necesario, los de los Laurent era obtenerlo sin importar qué. Porque por mucho que Dia estuviera asustada, al igual que en el pasado, ella solo estaba preocupada por una sola cosa, y esa era la aprobación de su padre. Por su lado, Serena también sabía a lo que se enfrentaría. Dia era la nueva directora de Galerías Laurent. Era un hecho de que no estaba en condiciones para tener una tacha como estas a buenas y primeras. Pero Isar no tenía por qué preocuparse, porque ella también tomaría medidas al respecto. Ya sea que los Laurent decidan intervenir en la decisión del jurado, no hay forma de que permita que se salgan con la suya. Sé que no puedo usar sus mismos métodos, pero sí voy a demostrarlo. Lo haré a mi manera y de la forma correcta en la que debe hacerse, prometía ella, aún jalándolo de su corbata. Su visión por un momento volviéndose más borrosa y atascándose por más tiempo del necesario en los labios de Isar. No importa cuánto nos tome, definitivamente lo averiguaremos. Último. ¿Sí? Pensó Isar. Eso era correcto. Y estuvo de acuerdo sintiendo cómo el cuerpo de Serena cedía ante la borrachera y terminaba deshaciéndose sobre él con naturalidad. Yo lo sé. Tengo confianza. Balbuceaba apenas ella luchando contra su rabia, su terquedad y su propia modorra. ¿De verdad crees que esa es la manera correcta? Puede que pierdas dinero o termines frustrada. Sus grandes manos sosteniéndola suavemente mientras que las yemas de sus dedos jugueteaban con el lunar en su brazo. Ya tengo experiencia de esto, ¿recuerdas? Será como comer duraznos. ¿Duraznos? Bueno, eso sí que fue una respuesta inesperada, lo que solo hizo sonreír más a Isar, quien seguía entreteniéndose con aquel lunar tan bonito. Sus manos subían y bajaban por su tarsapiel, cubriéndolo con su pulgar y revelándolo ante su vista mientras ella seguía espabilando sus balbuceantes explicaciones. Sí, un durazno. Sé que cuando lo muerda será dulce y rico, pero también sé que me hará daño hasta el punto de asfixiarme. Aún así, no puedo permitir que las buenas causas de mi madre se vean manchadas de esta manera. No puedo permitirlo, concluyó ella finalmente, dejándose vencer completamente por el sueño. Pero sus palabras balbuciantes habían quedado más que impresas en la mente de Isar. Eso era algo más que ella y él tenían en común. Pensó apretando ligeramente su cuerpo suave contra él, porque si bien Grayson y Laurent tenían sus propios y sucios métodos para conseguir lo que querían, algo también era cierto. Él y Serena tenían su propio lema, y esa era la forma en la que trabajaban. Aunque tome mucho tiempo, la verdad siempre será el mejor camino. Horas después, Isar trasladaba a Serena en brazos directamente a la habitación de ella, pero en su camino se encontró con Frederick, que aguardaba por ellos, y al notar el estado de ella y las ropas desorganizadas en él, fue más que evidente lo que había sucedido. ¿Qué haces aquí? Cuestionó Isar. La respuesta de Frederick tampoco se hizo demorar. Vine porque necesitaba hablar con Serena. Pues no creo que ella quiera hablar contigo o verte siquiera. ¿Por cuánto más piensas quedarte aquí? Según lo que veo, no parece que estés logrando ningún progreso. Lo que sea que estés buscando no está en esta mansión. Ya es hora de que empieces a buscarlo en otra parte, ¿no te parece? Y creo que tú lo sabes mejor que nadie, Frederick Bloom. Tras decir eso, el silencio cayó sobre los dos por un instante, el cual fue roto por los pasos de Frederick, quien se giró para marcharse. Pero justo cuando estaba por irse, este mismo se detuvo y se giró de soslayo. Por cierto, no me marcharé de aquí incluso si cumplo por lo que vine. Me iré cuando Serena me pida que lo haga. Así es. Y mientras tanto, trataría de descubrir lo que ellos estaban buscando en esta mansión.
Irónicamente, para proteger a Serena debía seguir enfocado en su objetivo inicial. Ya sea si Serena sospechara de él o no, ella seguía sin saber nada de él, y quizás algún día se enteraría. Pero para cuando lo hiciera, al menos ella ya habría recuperado su confianza, eliminado sus más grandes miedos, sanado sus heridas y abandonado sus ansiedades. Era por eso que él debía encontrarlo primero, lo que sea que estaban buscando, porque solo así, él podría ser de ayuda para Serena. En los días siguientes, la rutina transcurrió con normalidad. Los resultados de la pintura estarían disponibles en 2 días, al igual que serían presentados en una sala cerrada dentro de la Galería Laurent. Y dado que su agenda no estaba tan saturada como en jornadas anteriores, Serena, que había aceptado una reunión con sus antiguas compañeras de Dalincourt de manera distraída, se vio obligada a asistir por primera vez en años. Sí, había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto a Rowain, Luna y Sally. Todas habían sido amigas de la misma edad cuando entró a Dalincourt a sus 15 años. Y usualmente pasaban el tiempo juntas después de graduarse, y así había sido hasta el accidente de su familia. Ha pasado mucho tiempo, princesa. Creo que han sido como 5 años desde la última vez. Inició la conversación Rowain. Ella era la hija de una familia dedicada a las construcciones navales, y Serena recordaba no llevarse muy bien con ella al inicio debido a su fuerte temperamento, muy parecido al de ella, por lo que usualmente estaban peleando, pero ahora era algo bobo y lindo recordarlo. Asimismo, también estaba Luna, hija del ministro de Educación, una chica alta, inteligente y con una personalidad bastante calma. Y por otro lado estaba Sally, la chica más adorable de Dalincourt, perteneciente a una familia de oficiales de alto rango. Y tal parecía que todas lo habían hecho bastante bien. Y mientras se enfrascaban en una charla ligera y amena, pronto el tiempo fue pasando rápidamente. En unas mesas más alejadas, Sui mantenía un ojo en Serena, y aunque esta misma había dicho que solo se quedaría 30 minutos, ya había pasado más de 1 hora. Desde su posición, Sui podía observar cómo Serena disfrutaba genuinamente de la reunión. En ese momento no era la dueña de un hotel ni la muchacha que se mantenía en alerta por cualquier cosa. Ella simplemente era una chica común y corriente de 23 años disfrutando de la compañía de sus amigas. Y qué feliz estaría su madre al verla así, pensó Sui. Estaba segura de que esto había sido lo que Bella Serenity habría deseado para su hija. Minutos después, la conversación en la mesa de Serena fue tomando un camino más delicado, ya que al parecer, Rowain, quien había estado comprometida por 7 años con su novio, finalmente había roto su compromiso. Y pese al tiempo que habían estado juntos, Rowain no se mostraba tan devastada. Y quizás era porque su relación siempre se había tratado de un asunto meramente comercial, un trato entre familias. Bueno, dado que nuestras familias manejaban rubros similares, no era de extrañar que quisieran una fusión, pero no todo fue tan malo. Él y yo nos comunicábamos bien y nos confortábamos, así que decidimos seguir con ello porque creíamos que era nuestro destino. Sin embargo, hace 1 año su familia transfirió su negocio y empezaron uno nuevo y completamente diferente. Y debido a que nuestros negocios cambiaron, nosotros comenzamos a pasar menos tiempo juntos. Incluso nuestros temas de conversación cambiaron significativamente y al final no pasó mucho para que decidiéramos terminar. Cloud, de hecho, estuvo de acuerdo de inmediato. Habíamos salido juntos por tanto tiempo, pero la forma en que rompimos nuestro compromiso como si no fuera un gran asunto. Se sintió como si no fuera una relación de verdad. Por supuesto, estuve triste por un tiempo. Era como si el tiempo que habíamos pasado juntos hubiese sido en vano, pero en retrospectiva, en realidad no creo que haya amado alguna vez a Cloud, ¿saben? Al escuchar sus palabras, Serena parpadeó en sorpresa. Sin embargo, no dijo una sola palabra y siguió escuchando lo que Rowain decía. Sí, sé que pasamos muchos años juntos, pero hablar de amor abiertamente siempre se sintió extraño entre los dos, como si fuera algo inadecuado. Pero solo me di cuenta de ello cuando nos separamos. Nuestra relación en verdad no era más que una relación por necesidad. Sí, fue difícil y raro al principio, pero definitivamente dejarlo fue lo mejor que hicimos. Mientras Serena seguía escuchándola, extrañamente fue sintiendo una desagradable sensación de déjà vu. A lo largo de la vida compartimos diferentes tipos de relaciones. Fuimos amigos, compañeros de trabajo, amantes. Pero supongo que el amor no era algo fundamental en nuestra relación. Porque si realmente nos hubiéramos amado, no hubiéramos roto nuestro compromiso solo porque nuestros negocios cambiaron.
Creo que ambos ya lo sabíamos inconscientemente y seguíamos aferrándonos a una relación precaria. Pero tan pronto dejó de tener un propósito. Decidimos soltar. ¿Y qué? Soy joven aún. Pensé que lo que tenía con Claude era amor legítimo, pero ahora me doy cuenta de que el amor es algo completamente diferente, así que no me arrepiento de nada porque he aprendido mucho de esto. Supongo que en el proceso también maduré un poco, concluyó Rowan. Y al término, las demás muchachas le concedieron palabras de aliento. Sí, en definitiva, había sido una buena lección. Horas después, y ya de regreso a la mansión, Serena se detuvo por un momento ante una ventana que tenía vista al lobby donde Frederick estaba distraídamente sentado y jugueteando con su gatita. Las palabras de Rowan seguían repitiéndose en su mente una y otra vez. Una relación por necesidad. Eso había dicho, y de algún modo se había sentido tan identificada con ella. No podía negar que al principio ella había querido a Frederick. Lo necesitaba para que la protegiera de Acer. Quería que estuviera a su lado y la escuchara, pero ahora ya no sentía que necesitara de alguien para protegerla, porque ahora había mucha gente que la escuchaba y estaba a su lado. Su relación con Frederick, por lo contrario, se estaba deteriorando a una relación donde se evitaban. Por supuesto, todo había comenzado porque ella sentía que él la estaba traicionando, pero incluso si eso nunca hubiera sucedido, su relación se habría mantenido igual. Incluso si algún día se divorciaba de Acer, le habría pedido a Frederick que se quedara a su lado. Estar con él siempre se había sentido agradable y cómodo, y muchos de sus momentos difíciles fueron fáciles de sobrellevar gracias a Frederick. Serena realmente no quería negar las emociones y sentimientos que había tenido por él. Pero si era honesta consigo misma, ella jamás se había preguntado qué tipo de sentimientos eran esos. Siempre había sido sincera con él al decirle que le gustaba mucho, pero que jamás se mezclaran sus sentimientos en la relación que tenían. Ese era difícil decirlo simplemente. Era confuso y también chocante. Incluso era algo muy triste. Pero tal como había dicho Rowan, el amor era algo completamente diferente. 2 días después, el día de la comprobación había llegado. A su lado, Zoe le daba ánimos a Serena para que mantuviera su confianza. No veo por qué no tendría confianza. Sé que mi pintura es la original, así que descuida. No estoy nerviosa. Por cierto, Zoe, llamaste a los periódicos exceptuando a Marquín, ¿verdad? Y sí, en efecto, los periódicos se habían mostrado bastante interesados en el chisme mediático del momento, así que estaban muy felices de asistir. Ya debería bajar, señorita Serena. El señor Izar debe estar esperándola en el auto. Apresuró Zoe, pero al oírla, Serena se giró repentinamente. ¿Por qué Izar la esperaría? ¿Acaso la acompañaría a la galería? Ese hombre era tan contradictorio. Cuando le pedía que la acompañara no quería ir y cuando no se lo pedía de repente quería ir. Bueno, como sea, no tenía tiempo para eso. En momentos después, en el salón cerrado de las Galerías Laurent, todas las partes involucradas ya estaban presentes y los resultados estaban listos de ser anunciados. Un hombre de mediana edad se levantó tomando la palabra y mirando atentamente los documentos en sus manos y entonces comenzó a decir: basado en el proceso de evaluación, quiero destacar que este es un resultado justo y meticuloso, que pone en juego el honor de las presentes y de nuestra asociación para determinar la autenticidad de la obra La bailarina de Marianne de Saint, propiedad de la familia Serenity y de la familia Lauren respectivamente. Así que a continuación revelaremos los resultados de las pruebas. Bien, según los resultados, la pintura que pueden ver a la izquierda y que es perteneciente a la familia Laurent ha sido confirmada como genuino. Y tras esas palabras, la sonrisa de Díaz se extendió mientras que el ceño de Serena se arrugó. Dos días antes. Izar había postergado sus reuniones con los oficiales locales de Flow Marina, pese a que se trataba de una reunión importante para tasar la situación actual de los mercados locales. ¿El motivo? Ese mismo día debía ir a las Galerías Laurent para escuchar los resultados de las pinturas, y eso sí que había sido una sorpresa para Raúl, teniendo en cuenta lo mucho que Izar detestaba la mera mención de aquel apellido. Y sí, de hecho era una gran molestia para él. Tampoco había querido ir si hubiese podido evitarlo, pero con Víctor rondando a día, no había forma que volviera a dejar a Serena que fuera sola. Además, era muy poco probable que los resultados de las pinturas fueran buenos, y si dejaba que Serena fuera sola,
ella solo se convertiría en el hazmerreír. Y si bien era cierto que él podía ayudarla, también estaba seguro que no era algo que Serena le permitiría hacer. Además, ella misma había dicho que jamás dejaría que la memoria de su madre se viera manchada. Así que si no podía hacer una cosa u otra, al menos podía estar a su lado. Asimismo, en las oficinas de la Galería Laurent, Díaz se llevó el cigarrillo a los labios mientras escuchaba el informe de su asistente y al parecer las cosas iban satisfactoriamente. La pintura que ella tenía en su poder ya había sido analizada y el resultado arrojado había sido positivo, así que expulsando el humo suavemente, Díaz sonrió sintiéndose aliviada. Al final no habría necesidad de poner un poco de presión para que los resultados fueran cambiados. Según escuché, Serena ha pedido que todos los periódicos estén presentes el día del anuncio de los resultados. Supongo que esa princesita va a estar muy decepcionada. Se regocijó Día, y esa sonrisa se extendió más y más al escuchar lo que ella ya sabía que sucedería esta misma mañana. Su pintura había sido confirmada como la original, y pronto los periodistas alrededor comenzaron a murmurar entre ellos. Eso significa que la pintura de Serenity era falsa. Por supuesto, nunca hubo evidencia desde el principio. La situación no parecía ser buena para Serena realmente, pensó Raúl, quien se mantuvo al margen como espectador, observando especialmente cómo el rostro del representante de McKean sonreía de oreja a oreja. Vaya. Esos tipos siempre estaban listos para escribir cosas negativas del hotel. Y con este incidente, ¿qué otras cosas más iban a decir de Serenity? Sin embargo, en esos momentos, el interlocutor volvió a carraspear mientras les pedía a todos en la sala que guardaran silencio. Por favor, mantengamos la calma, aún debo anunciar los resultados de la pintura perteneciente a la familia Serenity. Bien, los resultados de la pintura de la derecha han sido confirmados como genuinos también. Ambas pinturas pertenecen a la autora Marianne de Saint, último el hombre, logrando que el rostro de Díaz se ensombreciera en una mueca de incredulidad. Y al fondo, nuevamente las voces se alzaron. ¿Entonces dice que ambos cuadros son auténticos?, preguntó uno de los reporteros, y en efecto, así era. Y aunque había sido un resultado inesperado, se habían realizado las reevaluaciones respectivas y estas mismas mostraron que en tanto las pinceladas, el tiempo de producción, la pintura usada, incluso la firma, todo era auténtico en ambas pinturas. Esto es inaudito, saltó Día entonces tratando de mantener el control. Este es un resultado que no puedo aceptar fácilmente. ¿Cómo alguien pudo hacer dos pinturas idénticas? Me niego a aceptarlo. Serena, ¿acaso estás satisfecha con estos resultados?, se atrevió a preguntar Día. Y un poco más allá, Isar miró de soslayo a Serena sentada tranquilamente a su lado, expectante a lo que diría. Y tal como esperaba, Serena respondió: lo hago. Supongo que es difícil para ti comprenderlo, sin embargo, si te detienes a pensar en ello y en la historia detrás de este trabajo, no es algo difícil de comprender. Es por eso que me gustaría invitar a alguien para que testifique. Y tan pronto Serena dijo eso, Sui hizo pasar a un anciano delgado con una apariencia bastante decadente. Era el pintor de la familia imperial, el señor Charlene, quien además también había sido el maestro de Marianne cuando ella estaba en el orfanato. Él había llegado hasta allí tras ser contactado por Serena y se había ofrecido de buena gana para dar su testimonio honesto en pro del honor de una de sus alumnas más apreciadas, y dada su posición actual, no cabía duda de que sería así. Después de que Marianne abandonó el orfanato, nosotros siempre mantuvimos contacto como profesor y discípula, y un día, Marianne vino a visitarme. Ella dijo que había alguien con quien se sentía muy agradecida, porque era la primera persona que se había convertido en su patrocinadora. Así que quiso expresar su gratitud entregándole una pintura como regalo, pero no se sentía muy segura debido a que esta persona se negó a que lo hiciera gratis. Le dio mucho dinero por ello. Y normalmente cuando te pagan mucho, pintar se vuelve más como una carga. Te pones nervioso y muchas veces no sabes qué hacer. Marianne quería hacerlo bien. No quería decepcionar a la persona que había confiado en ella. Es por eso que vino a mí para que pudiera darle algunos consejos, así que lo hice. Le dije que dibujara como una práctica, que lo hiciera sin pensar que era para alguien más. Este es un método que ocasionalmente realizamos como pintores con el fin de liberar un poco de estrés y nervios. Y eventualmente Marianne lo hizo así. Cuando finalmente terminó, Marianne había completado 2 pinturas. Ella dijo que había practicado perfectamente con la primera, e incluso su firma en ambas era la misma.
Al final, cuando le pregunté cuál de las dos pinturas ella había decidido regalar, ella dijo que fue la segunda, y dado que la primera fue con propósitos de práctica, decidió dejarla en su taller. Al escuchar el testimonio del anciano, las mejillas de Dee enrojecieron en rabia y vergüenza, pero entonces el anciano continuó hablando. Como prueba, también traje la carta que Marian me envió en su momento. También hay una respuesta a muchas de sus preguntas. Ella dijo que mientras pensaba en qué dibujar, un día vio por casualidad a la pequeña hija de su patrocinadora con un traje de ballet. Dijo que se veía realmente bonita y adorable, así que decidió dibujarla. Para cuando el anciano terminó de hablar, los labios de Dee se mantuvieron sellados recordando el día en el que Serena le habló de la historia de esa pintura. Y fue entonces que Serena, quien se mantuvo en silencio todo este tiempo, decidió intervenir. Pese a que te conté la historia de esta pintura, es muy lamentable que ni siquiera te detuvieras a pensar cuidadosamente en esto como una posibilidad. La molestia en su voz era evidente, e Iser sonrió al reconocer que Serena no estaba dispuesta a dejar pasar nada por alto. Asimismo, Raúl observó con gran satisfacción en cómo las cosas ahora se habían revertido a su favor. Los reporteros seguían tomando notas de todo, a excepción del tipo de McKean, quien ahora tenía una evidente expresión alterada. Pero lo mejor de todo es que, con las evidencias mostradas, McKean no podría escribir ningún artículo malicioso o intentar agregar eventos inexistentes, ya que eso solo haría que su credibilidad disminuyera. Y si publicaban algo positivo de Serenity, la perspectiva de los que habían entendido mal cambiaría. Era un ganar y ganar, por donde lo vieran. Serena había sido muy astuta. Dea, que se había dado cuenta de ello, también le lanzó una mirada sucia al mediador, quien automáticamente se puso nervioso y concluyó la reunión determinando que ambas pinturas eran genuinas. Al escuchar el resultado final, la asistente de Dea se levantó y apremió a todos los presentes a retirarse. Asimismo, también lo hizo Dea, quien se levantó resignada. Otras personas también se levantaron y se encaminaron hacia la puerta. Bueno, al final todos tuvieron un final feliz. Escuchó que alguien dijo: Sí, los resultados fueron inesperados, pero supongo que fue divertido, dijo otro. Iser, que seguía manteniendo un ojo clínico sobre Serena, vio el momento exacto en el que ella perdió los estribos. Su fina mandíbula se apretó y sus dientes apresaron su labio inferior. Y cuando nadie menos lo esperó, Serena tomó la copa a su costado y la estrelló contra la mesa mientras su voz resonaba en toda la habitación. ¡Todos, siéntense! Los presentes, que se encontraban listos para retirarse, se volvieron sorprendidos ante el inesperado estallido. La copa que Serena había estampado contra la mesa se hizo añicos y su mano sangraba profusamente. A pesar de ello, el rostro de Serena, que apenas momentos atrás era como un lienzo en blanco, ahora reflejaba pura ira. «He dicho que te sientes. Esto aún no se ha terminado», exclamó Serena, con sus ojos violetas resplandeciendo en la furia más intensa. Ay, échenme tierra que me quedé tiesa. Esta historia cada vez está más de infarto, ¿no lo creen? Y lamentablemente, este será la última actualización continua, ya que a la fecha hemos alcanzado todos los capítulos que se han emitido hasta ahora. Sí, así que ahora tocará esperar. Trataremos de actualizar cada 4 capítulos, es decir, de manera mensual, para que no se olviden de esta historia. Y por supuesto, les vamos a estar lanzando el maicito semanal para que estén al tanto de los avances de la relación entre el papacito de Iser y la princesa Serena. Y si el video o la serie completa te está gustando, no olvides dejarnos tu amor, ya sea con un like, comentando o compartiendo. Muchísimas gracias a todos aquellos que le dieron una oportunidad a esta serie en el canal. Esperamos seguir trayéndoles más historias así de entretenidas. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.